Tras un fallido intento de invadir aguas rusas, Estados Unidos protagonizó una nueva provocación, pero con un bombardero estratégico. Estados Unidos creó deliberadamente otra provocación cerca de las fronteras rusas. Después de la noche anterior, destructor de misiles estadounidense intentó vulnerar la frontera rusa y casi embiste un gran buque antisubmarino ruso, que le bloqueaba el paso. Después se sabe de otra provocación organizada por el Pentágono, pero con la participación de al menos un bombardero estratégico un B-Lancer. Según los recursos de monitoreo disponibles públicamente, esta noche el bombardero estratégico estadounidense un B-Lancer hizo una provocación a una distancia relativamente pequeña, para este tipo de aviones desde las fronteras rusas, acercándose a ellos a una distancia de unos 300 kilómetros. El incidente tuvo lugar cerca de Kamchatka. Al mismo tiempo, a juzgar por la ruta de vuelo adicional del bombardero estratégico, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la provocación fue creada deliberadamente. Obviamente, esta fue una respuesta a las acciones del ejército ruso para interceptar al destructor de misiles estadounidense. Actualmente, un solo bombardero un B-Lancer está volando a lo largo de Kamchatka. La distancia a la costa no superó los 320 kilómetros, en dirección a Japón, mar de Filipinas, informa Telegram de la comunidad Notas del Cazador. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso aún no ha comentado sobre el acercamiento del bombardero estratégico estadounidense a las fronteras rusas. Dadas tales acciones por parte del Pentágono, Rusia puede preparar una respuesta bastante dura para Estados Unidos. Estados Unidos también anunció su disposición a repetir el incidente con el entrenamiento de la invasión de aguas rusas. Estados Unidos no vio infracciones en el acercamiento del destructor de misiles a las fronteras rusas, y declaró que estaba dispuesto a repetirlo. Un grave incidente ocurrido el pasado viernes cerca de las aguas territoriales de Rusia, cuando el destructor de misiles estadounidense Chafe casi cruzó la frontera rusa, pero fue detenido por el buque antisubmarino ruso Admiral Tribuz. No fue percibido en Estados Unidos como una transgresión de las normas internacionales. Y declaró sobre la disposición a repetir la situación con el desarrollo de la invasión real de aguas rusas, si así lo requiere. El mando de la Flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos señaló que las acciones de los Estados Unidos se realizaron exclusivamente en aguas internacionales, y la zona de cierre designada por la parte rusa no es ningún obstáculo significativo para ello, especialmente desde la notificación en el momento del incidente aún no había entrado en vigor. Según el Comando de la Flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos, las acciones de la tripulación del destructor de misiles Chafe son completamente legales, ya que Estados Unidos tiene derecho a operar libremente en la región, y en el mar de Japón. Anteriormente, los expertos dijeron que las acciones provocadoras de Estados Unidos pueden estar asociadas con el primer intento de Tokio y Washington de ejercer fuerza sobre Rusia, especialmente después de que Japón declaró caprichosamente su soberanía sobre las Islas Kuriles. La provocación del destructor de misiles estadounidense es un intento de presionar de Tokio y Washington por las Islas Kuriles del Sur. El incidente en la frontera rusa es la primera presión de Japón y Estados Unidos sobre las Kuriles del Sur. La provocación del destructor de misiles estadounidense y la posterior aparición cerca de las fronteras orientales rusas del bombardero estratégico estadounidense un B-Lancer son el resultado de la presión militar de Tokio y Washington sobre las Kuriles del Sur, que Japón ha declarado arbitrariamente su territorio. Si ahora Japón declara como su territorio a las Kuriles del Sur, ¿por qué Rusia estaba allí años? También se sabe que fue posible interceptar al destructor de misiles estadounidense, que portaba los misiles de crucero Tomahawk, de hecho, unos momentos antes de que ingresara en aguas territoriales rusas. Al mismo tiempo, el destructor estadounidense casi arremete al barco antisubmarino ruso, y se dispersó con él a una distancia de solo 60 metros. El vuelo provocador de un bombardero estratégico estadounidense cerca de las fronteras rusas puede posicionarse como una señal para Estados Unidos de su disposición a proteger a Japón como su aliado. Los expertos señalan que tales acciones de Estados Unidos y Japón desestabilizarán la situación. Al mismo tiempo, en términos de protección de sus fronteras, Rusia está dispuesta a actuar con extrema dureza.
Estados Unidos acusó a Rusia de tomar el control de los cazas F-35. Se descubrió que uno de los cazas estadounidenses más nuevos y eficientes, el F-35, tiene una vulnerabilidad muy grave, lo que permite la interceptación del control sobre este avión de combate. Estados Unidos ya ha hecho las acusaciones apropiadas contra Rusia, creyendo que los expertos militares rusos y chinos son conscientes de la presencia de tal vulnerabilidad, y ya han aprovechado la disponibilidad de acceso a los sistemas de un avión de combate. Según el jefe del Departamento de Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rob Joyce, todos los sistemas del caza de quinta generación están completamente informatizados, y hoy Rusia y China, y además, probablemente también Irán y la RPDC, pueden aterrizar fácilmente un avión americano, en cualquier parte del mundo sin un solo disparo, según el jefe del Departamento de Ciberseguridad Nacional de Estados Unidos. Rusia y China y, en menor medida, Corea del Norte e Irán han capacitado a personal cibernético, cuya única tarea en tiempos de beligerancia, o incluso en tiempos de paz, sería infiltrarse en los sistemas informáticos y de redes estadounidenses. Incluso las armas relativamente pequeñas y desprotegidas pueden permitir a los piratas informáticos obtener acceso a un sistema más grande. A la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, le preocupa que los piratas informáticos puedan acceder a computadoras dentro de los sistemas de armas de él. Casi todas las armas estadounidenses están equipadas con computadoras y muchas de ellas están conectadas a redes secretas para el intercambio de datos. La preocupación es que un adversario de alta tecnología pueda piratear un arma o, peor aún, desactivarla. Informa la publicación popular Mechanics. Es de destacar el hecho de que Rusia tiene un complejo de inteligencia electrónica ejecutiva, que ya ha sido probado con éxito para interceptar el control de los vehículos aéreos no tripulados tácticos y estratégicos estadounidenses. Esto indica el hecho de que se puede usar una estrategia similar contra los cazas F-35. La provocación del destructor de misiles estadounidense es un intento de presionar de Tokio y Washington por las Islas Kuriles del Sur. El incidente en la frontera rusa es la primera presión de Japón y Estados Unidos sobre las Kuriles del Sur. La provocación del destructor de misiles estadounidense y la posterior aparición cerca de las fronteras orientales rusas del bombardero estratégico estadounidense B-1B Lancer son el resultado de la presión militar de Tokio y Washington sobre las Kuriles del Sur, que Japón ha declarado despóticamente como su territorio. Se sabe que fue posible interceptar al destructor de misiles estadounidense que portaba los misiles de crucero Tomahawk, de hecho, unos momentos antes de que ingresara en aguas territoriales rusas. Al mismo tiempo, el destructor estadounidense casi embistió al barco antisubmarino ruso y se dispersó con él a una distancia de solo 60 metros. El vuelo provocador de un bombardero estratégico estadounidense cerca de las fronteras rusas puede posicionarse como una señal para Estados Unidos de su disposición a proteger a Japón como su aliado. Los expertos señalan que tales acciones de Estados Unidos y Japón desestabilizarán la situación. Al mismo tiempo, en términos de protección de sus fronteras, Rusia está dispuesta a actuar con extrema dureza. Un barco de la Armada de los Estados Unidos intentó embestir a un buque de combate ruso. El destructor de misiles de la Armada de los Chafe intentó invadir las aguas territoriales rusas cerca de Vladivostok, y después de los intentos del buque antisubmarino ruso Admiral Tributs de evitarlo, casi embistió a un buque de rebate ruso, fallando, supuestamente a una distancia de menos de 60 metros. Según la información de que dispone la agencia de noticias Avia.pro, el buque de ofensiva estadounidense ignoró la zona de mar cerrada cerca de las aguas territoriales rusas e intentó ingresar a aguas rusas. Sin embargo, luego de que el destructor de misiles de la Armada estadounidense Chafe no respondiera a las reiteradas advertencias, el barco antisubmarino Admiral Tributs fue enviado para interceptarlo. Un intento de la tripulación de un barco antisubmarino ruso para evitar el avance del destructor de misiles de la Armada de los casi se convirtió en un verdadero enfrentamiento de combate, ya que la tripulación del destructor intentó embestir al bote ruso, y solo unos segundos antes de la colisión, el tablero se separó para abordarlo a una distancia de solo 60 metros.
Destructor Urochafe, después de asegurarse de la determinación de la tripulación del barco ruso de no vulnerar la frontera estatal, cambió de dirección y a las 17:50 tomó el rumbo opuesto, cuando al bodalmirante Tributsk quedaban menos de 60 metros, informa el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Los representantes del Departamento de Defensa ruso ya han calificado las acciones del destructor estadounidense en el mar de Japón como una grave transgresión de las reglas internacionales. Por el momento, no hay comentarios oficiales del Pentágono sobre este asunto.